La Biblioteca del León. Podcast. Bienvenidos, leonas y leones, a la Biblioteca del León, vuestro podcast de libros de literatura para vosotras, vosotros, leonas y leones, que os encanta devorar libros. Este es vuestro podcast de literatura. Soy Carlos Richarte y hoy nos sumergimos en la perturbadora y provocativa novela La Naranja Mecánica, escrita por Anthony Burgess en 1962. Una obra que, más allá de su impacto literario, ha marcado la cultura popular por su tratamiento audaz de la violencia, la libertad y la represión. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a dos expertos. Como siempre, aquí tenemos a Michelle Whitemill. Buenos días, Michelle. Hola, buenos días a todos. Vamos, aquí he traído unas naranjas. He traído aquí unas naranjas para hacer unos zumitos. Bueno, a ver, esto no es el tema exactamente. Usted viene de la Universidad de Kansas City, ¿no? Bueno, yo vengo allí de Kansas y no me he cansado. La verdad es que no me he cansado de venir. Como siempre estamos aquí para hablar de este libro. La verdad es que es un libro muy interesante que vamos a comentar aquí con la Biblioteca del León y todos los leones. Bueno, y también tenemos con nosotros a Paco Codrilo. ¿Qué tal se encuentra, señor Paco Codrilo? Bueno, la verdad es que me siento muy bien. La verdad, esta semana hemos estado preparando ya todos los temas navideños y bueno, la verdad es que contento de estar aquí. También me gustan mucho los zumos de naranja. Bueno, usted también es un experto de literatura y también nos va a hablar de esta gran obra de Anthony Burgess de 1962, La Naranja Mecánica. Así que, leonas y leones, no perdáis la sintonía, que vamos a tener un programa muy interesante. Claro, porque vamos a hablar aquí de las cosas del Burgess, el Burgess, yo vengo del Burger King. Vamos a continuar ahora con unos fragmentos para introducir la novela. Venga, a leer un poquillo. Lo que queríamos ahora era ver sangre, y cuanto más mejor. Esto significaba que teníamos que buscar a alguien que pareciera capaz de poner resistencia, alguien fuerte, y no un pobre viejo que apenas podía sostenerse en pie. Bueno, este es un fragmento que introduce el tema central de la violencia desenfrenada, que define a Alex, ¿verdad? Bueno, pues sí, realmente el protagonista y su pandilla, se muestra cómo la violencia es utilizada no solo como una forma de entretenimiento, sino como una manera de afirmar el poder en un mundo sin sentido moral claro, y es representativo de esa naturaleza visceral de la obra y de la crítica a la deshumanización que tiene el libro. Bien, vamos a continuar con un segundo fragmento. Vamos a ver qué cantidad. Uno debe tener el poder de elegir, querido, incluso cuando esa elección es entre el mal y el mal absoluto. Bueno, pues aquí esta cita, esto es crucial porque resume uno de los temas más profundos de la novela, que es la libertad de elección. A pesar de que el protagonista Ale es un criminal, el tío es un malvado, pues la novela plantea si es moralmente aceptable eliminar su capacidad de elegir, incluso si esa elección es para hacer el mal. Vamos, aquí hay una filosofía chunguilla de fondo y aquí Burgess, introduce la reflexión filosófica que va más allá de la simple narrativa. Vamos. Correcto. Bueno, pues realmente interesante lo que comenta Michelle. Y vamos a leer ese tercer fragmento para después continuar con el comentario del libro. Esto mismo. He sido curado, de verdad. Bueno, pues esta breve pero impactante fragmento, alude a la conclusión de uno de los aspectos más controversiales de la novela, más controvertidos. Es cuando Alex es sometido al tratamiento Ludovico y su aparente curación no es un acto de rehabilitación, sino de control total. La ironía del momento enfatiza cómo la sociedad manipula al individuo bajo el pretexto de su bienestar y es un tema relevante en debates sobre derechos humanos. Bueno, muy interesante lo que comentan nuestros expertos Michelle Whitemill y Francisco Codrilo. Y bueno, sobre el comentario del libro, un poco entrando ya en detalle sobre La Naranja Mecánica, qué tipo de libro es, novela. Bueno, pues sí. Bueno, pues a ver, Paco, déjame que yo introduzca aquí un poco la cosa. La Naranja Mecánica es una novela ambientada en un futuro distópico.
en el que protagonista Alex, es un futuro raro, un futuro tú lo ves y realmente un poco raro. Claro, sí. En el que Alex es un joven carismático, pero bueno, es violento, el hombre va ahí con el látigo. Y bueno, lidera una pandilla que se deleita en actos de ultraviolencia, ¿no? La historia sigue a Alex en ese viaje desde la anarquía de la vida hasta su eventual captura por el Estado, Ajá. donde es sometido a ese brutal experimento de reeducación conocido como el tratamiento ludovico. Le dicen, te vamos aquí a ludovicar, te vamos a poner las cosas, Bueno, sí. te vamos a reeducar Bueno. para que dejes de matar ahí a los abuelitos. Bueno, realmente sería un poco Abuelito. esa idea, ¿no, Paco? Pues sí, realmente es el tratamiento ludovico, es ese proceso de condicionamiento psicológico que anula la capacidad de Alex para cometer actos violentos. Es un experimento que trata de conseguir que esa persona pues cambie y sin embargo la intervención plantea preguntas inquietantes sobre la libertad individual, el control gubernamental y el costo de curar a alguien. Realmente es un poco la filosofía de fondo que tiene la historia. Bueno, realmente la naranja mecánica se convierte en ese enfrentamiento entre el libre albedrío y la manipulación estatal, en este caso de un asesino. Eso mismo. Y la historia no se trata solo de fechorías o de Alex, ¿no? Sino de una crítica también a la sociedad, ¿no? Pues sí, una crítica a los extremos a los que una sociedad puede llegar para imponer orden. Digamos que las tramas secundarias, bueno, pues exploran esa corrupción gubernamental y la apatía social, bueno, y dan profundidad a esta reflexión sobre las cosas de Las cosas de las naranjas. Vamos. Bueno, realmente sería un poco esa idea de ese enfrentamiento entre esa dualidad, ¿no? Entre el libre albedrío y la manipulación del Estado y ese debate sobre la libertad, los límites que puede tener la libertad y también plantea esa corrupción de los gobiernos. También hace poco vimos algo parecido en la rebelión en la granja, ¿verdad? Pues sí, Rebelión en la Granja, que fue en el programa 46, que desde aquí comentamos, motivamos a los oyentes leonas y leones a escucharlo, pues también plantea un poco esta idea de lo que serían los gobiernos, cómo manipulan y realmente cómo hay el poder. Es que en aquel caso era como llegar al poder, pues era un acto de corrupción, en cierto modo. Bien, y estamos llegando ya, avanzando con lo que sería esta historia de la naranja mecánica. ¿Y qué les parece la historia? En general, ¿qué nos pueden decir sobre el libro? Bueno, pues a ver, a mí la verdad es que la película a mí no me ha gustado. Bueno, a ver, estamos hablando del libro. a ver, la película es un poco violenta, ¿vale? Yo me la quité A ver, y dos trozos. no. Bueno, Bueno, pero vamos a ver, lo que sería la novela, ¿qué nos puede comentar sobre ello? Bueno, pues es una obra maestra. Es una obra maestra, pues esa capacidad de incomodar. La verdad es que te incomoda mucho. A mí me ha incomodado bastante. El Anthony Burgess no escribió esta novela para que fuera fácil de digerir. Realmente utiliza un lenguaje inventado, Sí, sí. el NatSat, que es una mezcla de jerga juvenil y ruso. Vamos, para alinear a los lectores, vamos, y sumergirlo en la mente de Alex. Es realmente raro. Y es un experimento lingüístico que nos obliga a reflexionar sobre el poder del lenguaje en la creación de la identidad. Realmente la identidad de una persona Sí, sí. se forma a partir del lenguaje. Bueno, sí, sería una conclusión un poco interesante, ¿no? Porque, Sí, porque claro, yo misma, pues mi lenguaje me define como persona. bueno, eso está claro, desde luego. Y lo fascinante es que es como el autor, como Burgess, nos obliga a empatizar, aunque sea mínimamente con ese protagonista, ¿verdad? Pues sí, realmente te hace empatizar con él, aunque a pesar de ser una persona aborrecible, pues realmente acabas sintiéndote de alguna forma identificado, bueno, no identificado quizás, pero con que te acaba cayendo bien o estás esperando a que las cosas le salgan bien a este hombre. Bueno, realmente Burke fue muy valiente al escribir la historia porque que no moraliza de manera sencilla. Lo que más me impresiona a mí realmente es cómo retrata la juventud. La juventud como una fuerza caótica y destructiva, ¿vale? Y su pandilla, bueno, encarnan el miedo de la sociedad a lo incontrolable. Y el autor también nos muestra cómo las instituciones, en su afán de control, bueno, pues pueden ser tan destructivas como la misma violencia. Vamos, que para resolver una cosa utilizan la violencia también. Lo que intentan erradicar, pues hacen lo mismo.
realmente sería ese autor que plantea dilemas sin ofrecer soluciones claras, ¿no? Y eso es lo que hace que la novela sea realmente interesante. Muy, muy interesante los comentarios de Michelle y Francisco. Y desde luego lo que sería la vida del autor pues también tiene un reflejo en la obra, ¿no? Pues sí, realmente Anthony Burgess nació en 1917 en Manchester, en Reino Unido, y su carrera literaria abarcó una vasta cantidad de géneros y temas, y antes de dedicarse de lleno a la escritura, fue un académico y oficial del ejército británico. Lo que es menos conocido es que Burgess fue también un talentoso compositor musical, una faceta que influyó mucho en su obra literaria. Interesante. Bueno, realmente La Naranja Mecánica es solo una de las muchas novelas que escribió, pero también él es la que ha tenido más notoriedad. Claro. Vamos, sobre todo después de la adaptación de Stanley Kubrick de 1971. Ajá. Pero bueno, él escribió más de 30 novelas, siendo algunas de sus obras más destacadas Earthly Power, una exploración filosófica de la moral y la religión, y Enderby, una serie de novelas que mezclan sátira y crítica literaria. Vamos, un rollo. Bueno, a ver, serían obras realmente con una importancia en la literatura, en la historia de la literatura, desde luego, y La Naranja Mecánica, que sobre todo por la adaptación de Stanley Kubrick, que hablaremos después, pues ha tenido esa impronta, ¿no? Pues sí, realmente ha tenido esa huella en la historia de la literatura, y bueno, la obra es importante porque bueno, se publicó en la década de los 60, en un periodo de agitación social. Estaban todos agitados y bueno, la década fue un tiempo de rebelión juvenil, marcado por los movimientos contraculturales y la preocupación creciente por esa delincuencia. Y en este contexto, la novela de Burgess se posicionó como un reflejo de los temores que las sociedades occidentales tenían hacia los jóvenes. Tenían miedo a los jóvenes, que ahora son abuelos, pero bueno, ellos parecían rechazar las normas tradicionales en favor de un nihilismo obviamente violento. Bueno, a ver, la cosa es que el libro mezcla la violencia y la crítica social. O sea, fue recibido con polémica. Pero a ver, ¿pero esto qué es? ¿Pero que esto qué es? ¿Un libro? O aquí para poner cosas malas. Bueno, realmente en términos culturales la obra influyó en el discurso sobre la rehabilitación y el libre albedrío, ¿no? Cosas malas. Y temas que son relevantes en la actualidad. Bueno. Pues sí, desde luego las cuestiones sobre el papel del Estado en la corrección del comportamiento humano, de cómo tratar a estas personas, eso especialmente todo el tema de cómo tratar a estos individuos en sistemas penitenciarios es algo totalmente actual y realmente la obra pues refleja todo ello. Tenemos que pensar que estamos en un contexto histórico de la Guerra Fría, cuando se publicó el libro, y también jugó un papel en la recepción de la novela, ya que el tratamiento ludovico puede verse como una metáfora de los regímenes totalitarios que buscaban controlar la mente y el comportamiento humano. Es algo parecido. Muy interesante lo que estamos viendo aquí en la Biblioteca del León hoy sobre esta gran obra de Anthony Burgess, La Naranja Mecánica. Y hablemos un poco del personaje, ¿no? ¿Qué podemos decir de Alex? Bueno, pues Alex, el protagonista, comienza la historia como un joven. Bueno, él no tiene conciencia de ni remordimiento ni nada. Su vida está marcada por una búsqueda incesante del placer a través de la violencia, el sexo y la música clásica. Curioso aquí la mezcla de cosas. Esto se ve muy bien en la película al principio, que es lo que yo he visto. Bueno, realmente en ese mundo la moralidad es algo relativo, ¿no? Pues sí, su desprecio por las normas sociales es absoluto y sin embargo su captura por las autoridades, cuando es capturado por las autoridades, marca el inicio de una transformación forzada. Después de someterse al tratamiento ludovico, Alex, protagonista, pierde su capacidad para elegir entre el bien y el mal, y este cambio es un punto clave en su evolución. Aunque externamente parece curado, internamente ha perdido lo que le hacía humano, su capacidad de decidir. Ya no decide, está como abducido. Y esa evolución, por lo tanto, es menos una mejora moral y más una deshumanización. Claro. Bueno, pero la cuestión es que el hombre no mata, ¿no? Entonces dice, mira, te vamos aquí a poner tonto y ya está. Bueno, entonces lo que sería la novela, comentando el final, hacemos un spoiler, pero bueno. Bueno, yo creo que es una cosa que podemos decir. Alex comienza a reflexionar sobre su vida de violencia y se pregunta si está listo para dejarla atrás.
Este momento de introspección sugiere una evolución más auténtica, aunque la ambigüedad de su futuro deja abierta la posibilidad de una recaída con ese viejo comportamiento que tenía, con sus viejos fantasmas y bueno. Bueno, realmente el hombre pues, al final reflexiona sobre la violencia y dice, bueno, esto para qué, ¿dónde estoy yo? Es un poco la cosa. Bueno, sería interesante todo lo que comentamos. Aquí, como siempre, nuestros expertos en literatura que nos hablan en este caso de este libro, La naranja mecánica, y de qué podemos decir del estilo narrativo antes de ir a la publicidad. Bueno, pues a ver, Burgess tiene un estilo narrativo único en La naranja mecánica, siendo uno de los aspectos más distintivos la intervención del idioma Nadsat. Correcto. Nadsat, vamos, una cosa que se ha inventado. Nadsat. Pues sí, es un lenguaje híbrido, sirve para crear una distancia emocional entre el lector y la violencia gráfica que narra Alex. Y el uso de Nadsat también es una crítica al control lingüístico y al poder que el lenguaje tiene sobre la identidad y la percepción. Bueno, desde luego el estilo de Burgess es altamente experimental y juega con la estructura narrativa, poniendo al lector en la posición del testigo y cómplice de esas atrocidades que comete Alex con esos amigos. Y la novela está escrita en primera persona, ¿no? Pues sí, está escrita en primera persona, lo escribió él mismo. Correcto. Y lo que da acceso directo a la mente del protagonista. Cuando se escribe en primera persona, se mete uno dentro de la cosa totalmente. Pierde un poco a la hora de describir la escena, es más difícil, pero lo que es la mente del personaje la tiene ahí bien instalado. Al mismo tiempo, el lenguaje extraño y la estructura fragmentada crea esa sensación de alineación. Realmente el libro es una maravilla. Es un rollo, pero es una maravilla. Bueno, realmente sería una conclusión un poco extraña. Y bueno, y con esto vamos a ir unos minutos a publicidad. Sí, Bueno, quería tenemos comentar alguna cosa, tenemos que señor hablar un Paco. poco. Sí. Bueno, pues yo quería comentar que bueno, estamos ya cerca de Navidad y tenemos que comentar un poco el tema de qué vamos a hacer el año que viene, si vamos a continuar aquí con el programa, ya lo vamos a hacer, hablamos, y sobre todo los aumentos que tendría que haber. Bueno, a ver, estos son temas que la ya cosa, le dije, porque- de hecho, antes que no vamos a comentar Bueno, ahora sí, en directo. pero Esto eso comentaremos hablamos. después. Un momento. Bueno, claro, es que aquí tenemos que decidir un poco, porque nosotros Ya, nos pero- hemos enganchado aquí al programa y Pero bueno, luego ya tenemos vamos que a ver ver lo qué que- vamos a hacer. Si vamos a continuar Luego lo aquí hablamos. o qué vamos a hacer con, Sí, con las claro. cosas de los libros. Lo hablamos ahora. Bueno, ya lo comentaremos después. Claro, es que Vamos a no, esos minutos de publicidad y seguimos aquí, Leonas y Leones, Que no, en tiene- la Biblioteca del León con esta obra, La naranja mecánica de Anthony Burgess. Bueno, ya le he dicho que no comentemos Bueno, este directo. Tenemos que comentar. Claro, que tenemos que decir, ¿va a poner más comentar. anís del mono? Tenemos que comentar las cosas. ¿O qué nos va a dar de cesta? Sigue la cuenta de Instagram, @la Biblioteca del León. Y no te pierdas ningún episodio de tu podcast de literatura favorito. Compártelo. ¿Tienes demasiada chicha concentrada en el abdomen? ¿Quieres ponerte en forma en menos de 24 horas? Entrenador personal a domicilio con Gimnasio Radial Express. Aprovecha la oferta de lanzamiento. Un instructor a elegir te perseguirá con una sierra radial. No esperes más y ponte en forma. Gimnasio Radial Express. Correrás como nunca. Bien, y seguimos aquí en la Biblioteca del León con vosotras, leonas y leones, y también con nuestros expertos, Paco Codrilo y Michelle Whitemill. Aquí, a tope. Y vamos a comentar por qué recomendar esta lectura, La naranja mecánica de Anthony Burgess. Bueno, pues yo realmente La naranja mecánica no es solo una novela sobre la violencia juvenil, todo lo que hemos ido comentando, sino un examen profundo de la naturaleza humana y las consecuencias del control social externo. Y una de las razones principales por lo que yo lo recomendaría es una lectura que plantea cuestiones sobre el libre albedrío, la moralidad y la responsabilidad personal, y son temas que nunca pierden relevancia. Y en una era donde se cuestiona todavía el papel del Estado en la vida privada, la novela ofrece una reflexión crítica sobre hasta dónde se puede llegar para reformar a un individuo, realmente hasta dónde podemos llegar en esa reforma. Bueno, realmente el estilo de Burgess, que bueno, es especialmente curioso lo que hemos comentado en Nadsat, ¿no? Como idioma, ¿no?
Pues sí, realmente la convierte, el estilo de Burgess convierte, es una lectura recomendable porque es una experiencia inmersiva, vamos, tú te metes ahí y te desafía. Los lectores no es solo una trama, no solo sigue una trama, sino que a ti te invita a descodificar un nuevo idioma, el Natsat, lo que refuerza la sensación de entrar en una realidad alternativa, es como otra dimensión, ¿no? Sí, sí, Donde sí. las normas morales son distorsionadas, es como otra realidad distópica. En ese futuro distópico que plantea, que está muy bien planteado en la película de Kubrick. Bueno, realmente es un ejercicio, es desde luego la película que es lo que tenemos en mente. Y es un ejercicio lingüístico, lo del Natsat, ¿no? Realmente uno de los aspectos más interesantes de la novela. Pues sí, realmente es uno de los motivos por los cuales yo recomiendo el libro y esa lectura. Su lectura es uno de esos aspectos que te hace disfrutar porque es un desafío intelectual. Eso mismo. Y también destacaría la riqueza de las interpretaciones posibles del libro. A lo largo de la novela, uno se pregunta si realmente Alex ha cambiado o si simplemente ha sido moldeado por un sistema que busca la sumisión. Y esta ambigüedad, lejos de frustrar, invita a la reflexión, te deja realmente con preguntas sobre la naturaleza del castigo, la rehabilitación, realmente ¿cuáles son esos límites? Es una obra que se disfruta, pero que también inquieta, realmente, profundamente. La lectura resulta inquietante. Esto mismo. Bueno, realmente es así, es una novela que escrita en los años 60, ¿no? Pues sí, está escrita en los 60, como decíamos, y bueno, y hoy tiene una relevancia todavía importante. Y la cuestión es sobre el control social. Yo insisto mucho en mi alumno allí de Kansas City sobre el control social, la deshumanización y la violencia juvenil, que bueno, son temas de debate hoy en día y lo convierte a La Naranja Mecánica en una lectura temporal, vamos. Tú te lo lees y realmente pues te tomas un zumito y te pones música clásica y es lo mejor. Bueno, realmente es una novela que se puede recomendar porque es por esa invitación a disfrutar de esa historia fascinante, pero también a esa conversación entre esos límites, ¿no? Entre la libertad y el poder de las instituciones. Ya te digo, ya. Y seguimos ahora comentando las influencias en cine, libros, qué influencia ha tenido la obra La Naranja Mecánica de Anthony Burgess. Bueno, pues La Naranja Mecánica ha tenido un impacto duradero en la literatura durante mucho tiempo, por eso es duradero, y sino también en el cine, el arte y la cultura popular. En general ha tenido una cosa que ha perdurado bastante. Sí. Pues sí, tenemos, no te olvides, Perdona. Michelle, la adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick de 1971, que es quizás la interpretación más conocida de la obra. Y aunque fue aclamada por muchos, también ha generado controversia por esa representación gráfica de la violencia. Pues sí, desde luego la película fue prohibida. La prohibieron en algunos países y en el Reino Unido durante muchos años, debido a las acusaciones de que fomentaba comportamientos antisociales, ¿no? Sí. Sin embargo, desde su estreno se ha convertido en un clásico del cine distópico y ha sido objeto de numerosos análisis críticos. Vamos, que ha tenido un impacto. A mí no me ha gustado, pero ha tenido una buena importancia la cosa. Claro. Ha sido un rollo. Bien, desde luego en el ámbito literario La Naranja Mecánica también ha influido en una generación de escritores que han desarrollado sus obras en función de ello, ¿no? Pues sí, tenemos autores que han explorado temas de control social, violencia y libre albedrío, como son el caso de El cuento de la criada, de Margaret Atwood, 1984, de George Orwell, que aunque anterior en publicación, es un caso anterior, comparte elementos distópicos similares y siguen el mismo camino en cuanto a la exploración de un futuro en el que los derechos individuales son subyugados por el poder estatal. Sí, desde luego en 1984 la obra de George Orwell que comentamos aquí en la Biblioteca del León también en el capítulo 35 y que recomendamos a nuestros oyentes escuchar también por esa idea, ¿no? Esa conversación entre los límites, entre el poder y desde luego pues esa exploración de temas de futuro, ¿no? Individuales y del poder estatal. ¿Cuál es el impacto de La Naranja Mecánica? Bueno, pues La Naranja Mecánica te pega en la cara y vamos, te quedas con todo el zumo ahí. Bueno, a ver, estamos hablando del impacto de la obra.
Sí, claro, a ver, la naranja mecánica se ha visto reflejado en manifestaciones artísticas. La icónica imagen de Alex con su sombrero de bombín y pestaña postiza ha sido recreada innumerablemente de veces, que se ha recreado en obras de arte callejero, carteles, Sí. y hasta en el mundo de la moda. Realmente se ha influenciado y se ha infiltrado en la música también. También tenemos influencia en las bandas como David Bowie, Nine Inch Nails y Blur también. Quienes estos han citado la novela y la adaptación cinematográfica como inspiraciones de su obra. Bueno, realmente la naranja mecánica ha trascendido esa condición de novela y se ha convertido en ese símbolo cultural que sigue resonando en múltiples formas de expresión artística y que desde aquí, desde la Biblioteca del León, no podíamos dejar de tener un programa dedicado a esta gran obra de Anthony Burgess. ¿Alguna curiosidad que podamos comentar de Anthony Burgess y la naranja mecánica? Ya te digo. Bueno, pues una de las curiosidades más interesantes sobre Anthony Burgess y la naranja mecánica es que pese a la fama mundial que esta novela le trajo, Burgess no la consideraba su mejor obra, ni su favorita. De hecho, estaba algo frustrado de que esta fuera la única obra que la gente conocía. Realmente, pues para él pues tenía otras... Vamos, que realmente él pensaba en entrevistas que hizo que la cosa no tenía que ser así. Él escribió la novela en 3 semanas. Estaba motivado por la necesidad de ganar dinero y dijo, bueno, pues voy a... dice que, bueno, por desgracia, bueno, le diagnosticaron un tumor cerebral que más tarde resultó ser un diagnóstico erróneo. Y bueno, y paradójicamente una de las obras más influyentes del siglo XX fue escrita bajo la presión con la expectativa de que iba a morirse. Vamos, que entonces, pues que te hagan diagnóstico de que te va a morir y entonces escribe un libro. Escribe una cosa. Bueno, por suerte Burgess en aquel momento no fue así, el diagnóstico fue negativo y también pues hasta el año 1993 tuvimos ocasión de tenerle con nosotros. En 22 de noviembre de 1993 nos dejó. Vaya. Y desde luego también nos dejó esa gran obra y esas grandes obras, desde luego un escritor de gran prestigio y como decíamos aquí en la Biblioteca del León, pues no podíamos dejar de hacer ese homenaje, ese programa dedicado a ello. ¿Alguna curiosidad más que puedan destacar? Bueno, destacar que Burgess era un hombre de muchos talentos y como dijimos antes, era compositor musical. También. De hecho, algunas de sus composiciones han sido interpretadas por orquestas profesionales y en la novela la música clásica, particularmente Beethoven, juega un papel clave en la vida de Alex, el protagonista, y eso es un reflejo del propio amor de Burgess por la música. Es fascinante pensar que un hombre tan multifacético encontró una manera de integrar ese amor por la música en una historia que en apariencia parece tan alejada de lo que podríamos considerar una obra musical. Bueno, realmente una gran reflexión, como comenta Paco. ¿Y alguna otra curiosidad? Sí, Michelle. Bueno, pues una curiosidad que vale la pena mencionar es que el capítulo final del libro, en el cual Alex parece contemplar la posibilidad de reformarse por su propia cuenta, fue omitido en la primera edición estadounidense. Burgess siempre sintió que eso distorsionaba el mensaje del libro, ¿no? Y ya que el tono pesimista del final, sin ese capítulo sugería que Alex nunca cambiaría, lo cual, según Burgess, no refleja su creencia de libre albedrío y la capacidad de las personas para cambiar. Bueno, pues realmente muy interesante lo que comenta Michelle ya. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado en este programa de hoy. En el programa de hoy, hablando de la naranja mecánica de Anthony Burgess. Queremos aquí, gracias Paco Codrilo y Michelle Whitemill por estar con nosotros. Bueno, pues gracias a todos vosotros y ya hablamos después de las Navidades. Bueno, sí, después ya comentaremos esto. comentaré. Gracias Paco Codrilo. Pues gracias a vosotros y realmente contento de estar aquí y bueno, después ya comentamos los aumentos. Claro. Pues aquí estaremos en el próximo programa hablando de Los Pilares de la Tierra, la obra de Ken Follett, un gran libro que vamos a comentar aquí. Pues sí, vamos a comentar aquí Los Pilares de la Tierra, realmente una historia, bueno, que te sumerge allí en la Inglaterra medieval. Esta donde la ambición, la intriga y la construcción de una catedral se entrelazan en una historia realmente monumental. Pues sí, realmente monumental. Y aquí en la Biblioteca de León estaremos con todos vosotros leonas y leones,
Así que no perdáis la sintonía de la Biblioteca del León. Os ha hablado Carlos Richarte y aquí estamos. La Biblioteca del León. Podcast.